Bienvenido a Polvo y Miseria. Hoy un tema que a muchos les hace mucho ruido y tiene relación con Judas, Judas el traidor. Muchos dicen que Judas sí se arrepintió porque regresó las monedas y dijo estar arrepentido de su pecado, de haber entregado sangre inocente. Sin embargo, el hecho de que se haya suicidado, porque así lo relata la Escritura, pues deja claro que no se arrepintió, porque alguien arrepentido pues no se va a suicidar. Luis, ¿es verdad que Judas se arrepintió? ¿Es verdad que el maestro lo usó para esto? Pues... Y que por eso mismo le dio el perdón, le dio el don del arrepentimiento. Pues no, pues gloria a Dios y shalom a todos. No, realmente él no se arrepintió. Hay mucho sustento bíblico para evidenciar que él de alguna manera no estaba entre la lista de los escogidos. Continuamos. ¿Judas se arrepintió o realmente era un cainita? Luis. No, una persona que procede al suicidio, sin duda no vio como oportunidad no vio la misericordia de Dios. Así es, no vio como oportunidad el alzar sus ojos, arrepentirse, pedir perdón, considerar un cambio. No lo contempló, por eso procedió a suicidarse. Eso garantiza que no buscó a Dios y buscarlo. Y si alguien dijera, bueno, y si lo buscó en el último momento y se ahorcó, pues tampoco, porque haberlo buscado hubiera involucrado no ahorcarse. Ahora hay varios versículos que sustentan el destino de Judas. Uno, por ejemplo, es que Yeshua mismo dijo ahí en el Evangelio de Juan, que es en donde más hay evidencias. 17. Así es, dice, ora al Padre y dice, ninguno de los que me diste se perdió, más que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, y también en el Salmo. Así es, en el Salmo 41:9. Dice que aún el que de mi pan comía levantó contra mí su carcañal. Eso quiere decir que había una profecía ahí de que él ya estaba destinado como traidor. Otro versículo, el Señor asegura a los discípulos y les dice, no los he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. O pertenece al diablo. Porque no vayan a pensar que que Judas era la encarnación del diablo. No, para nada, al contrario, hasta que mordió el bocado, dice que Satanás entró en él. Entonces ya previo ya se veía su maldad, porque pues su maldad se reflejaba aclarando de que el dinero, decía, eso podía haber vendido a los pobres el perfume, pero dice que lo decía de su interior, o sea, no era necesariamente una que se preocupara de los pobres. Entonces, no, a pesar de la compañía y discipulado que tenía de Yeshua, no veía un nuevo nacimiento ni un arrepentimiento. Otro de los textos que hablan de la biografía de Judas como una persona perdida es los dos salmos que cita Pedro cuando se levantan en aquel discurso de Hechos 1. Un salmo que cita dice que sea hecho desierta su habitación. Eso quiere decir que hubo un destino totalmente de destrucción, de desolación, llámese a la habitación en un sentido corporal o familiar de dinastía, o llámese incluso a su morada terrenal donde tenía su casa. Nada quedó reconstruido, o sea, estaba destinado a la destrucción. Como otro mismo versículo también lo asegura Jesús mismo, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, de alguna manera la influencia que tenía de esta traición revelaba que era una persona destinada a la perdición. El segundo salmo que cita Pedro ahí mismo en Hechos 1 dice que tome otro su oficio. Eso quiere decir que no hay una oportunidad de volver a reconsiderar que Judas forme parte del grupo. Totalmente ahí por cuestiones de que no estaba el Espíritu Santo todavía echan suertes y escogen a Matías. Sin embargo, una pregunta que ha surgido mucho es que cuando esté la Nueva Jerusalén y estén los 12 cimientos de la ciudad, dice que en ella están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces muchos dicen que si estará Judas por ser de los 12, que si estará Matías por ser elegido, o si estará Pablo por llamamiento. Entonces ahí es curioso ver que de alguna manera queda otra vez la puerta abierta, que Judas con claridad no es. Así es. Casos paralelos en el Antiguo Testamento tenemos de falsos arrepentimientos, porque muchos creen que Judas se arrepintió, te digo, cuando fue a entregar o a tirar las monedas que había recibido.
Pero también el faraón de Moisés dijo: he pecado, y no por eso estaba arrepentido. Dio muestras de que no estaba arrepentido porque salió a perseguir al pueblo. Y hay otro caso, Saúl, que quizás sea el más controversial, porque Saúl pues pertenecía al pueblo de Israel, había sido ungido por el profeta, pero este hombre se suicidó. ¿Qué tienes que decir a eso? Sin duda era un juicio que venía de parte de Dios, donde él ya estaba destinado a perder esa batalla contra los filisteos. Pero muchos también dicen que sí se arrepintió, porque Samuel, cuando fue a ser consultada la adivina de Endor, Samuel le dijo: ¿por qué me molestas? Mañana estarás conmigo en este lugar. Y muchos creen que eso quiere decir que Saúl entró. Pues yo tengo mis dudas. Bueno, ahí el contexto del significado de mañana estarás conmigo, simplemente le quería decir que iba a pasar el umbral de los muertos. Sí, no quiere decir que iba a ir al cielo. Exactamente, o en este caso del Antiguo Testamento al seno de Abraham. La forma en la que califica la historia el capítulo 9 o 10 de Primero de Crónicas, dice que en un solo versículo resume: esta fue la historia, el desenlace, este final tuvo Saúl por haber desconfiado de Dios, consultado una divina. Entonces también está en un sendero de haberse apartado de Dios, de no haber caminado con él hasta el final. Hay otro ejemplo de alguien que se suicidó también en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que había un rey que se llamaba Ela. El rey Ela, sucede que lo mata su sirviente Zimri, y lo que sucede es de que Zimri, cuando toma control de la monarquía por unas cuantas horas ahí, el capitán del ejército Omri le hace guerra, y cuando salve Zimri, que viene Omri para tomar posesión del trono de rey, entra en su casa, le prende fuego y se suicida ahí adentro. Entonces es otro ejemplo de un rey en Segundo de Reyes 15 y 16, como el suicidio también lo ven como no garantiza que la presencia de Dios haya permanecido con ellos aunque fueran reyes, puesto que se necesita un verdadero corazón arrepentido, como lo demandaba la ley a los reyes en Deuteronomio 18. Un alma arrepentida. Así es, se necesita, de acuerdo a la ley en Deuteronomio 18, se necesitaba un rey de verdadmente metido en la presencia de Dios. Aún el rey David, cuando pecó con Betsabé, en el Salmo 51 decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces él sabía del riesgo en el que se paraba una persona cuando ofendía al Señor. Ahora, aquí hay una cuestión delicada, porque como hemos citado, Judas que se suicidó, Saúl que se suicidó, no vayan a pensar que los suicidas todos se condenan. Es muy delicado, porque pues muchos sostienen la idea de que si te suicidas te condenas, pero ¿realmente eso es verdad? Ese podría ser otro tema, o sea, porque ¿qué lleva a una persona al suicidio? Pues lo que pasa es de que o podemos asegurar que todo suicida se condena. Lo que pasa es de que el suicidio es netamente una influencia que llega a la mente, y podríamos hablarlo como un trastorno o influencia demoníaca para que una persona quiera traspasar el umbral de la muerte. Pero ¿qué hacen esas miles de personas que no conocen a Dios y que son orillados por las circunstancias y Satanás en sus corazones? Pues aquí la única pregunta que quedaría en el aire para ellos es si en algún momento de un año, meses, días antes de que ellos procedieran a esa decisión, Dios permitió que alguien en su camino se atravesara para hablarles de que había esperanza en él. Pero mi pregunta sigue vigente. Muchos se han suicidado, muchísimos, y ahorita mismo lo están haciendo. ¿Todos estos que se suicidan se condenan, o cabe la posibilidad de que Dios sepa cuál es el estado del alma y puedan ser salvos? O de plano, ¿tú qué piensas? Yo pienso que una persona que se suicida sí se va, sí no tiene vida eterna. De plano. Sí, las únicas dos opciones que le ayudarían sería que más bien las únicas dos opciones que quedarían sería una, que sí haya una salvación después de la muerte. No hay, eso es antibíblico. Así es, lo cual la Biblia no aprueba. Solo quedaría la posibilidad de que alguien que se suicida tenga arrepentimiento, pero surge esa pregunta: ¿por qué si está arrepentido se suicida? Pero es muy delicado. Así es, la única segunda oportunidad que quizá le quedaría, pero sería como caer en los caminos del falso llamado purgatorio,
sería que en Apocalipsis 20 dice que y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí nos quedaría la opción de, bueno, y el que sí, ¿qué pasó? ¿No? Pero fuera de eso no hay evidencia de que haya una oportunidad de salvación después de la muerte. Hay un versículo que también es un poco controversial para los creyentes en el Tribunal de Cristo de 1 de Corintios 3, porque dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí el contexto de esa expresión en griega quería decir que era salvo, pero así como quien escapaba de un incendio. Eso quiere decir que a lo mejor sí experimentan un poco de juicio venidero, pero en el día del arrebatamiento tienen garantizada la vida eterna, aunque hayan perdido galardones, que era la hojarasca, la madera y lo mencionado en el contexto. Porque las obras no pasaron la prueba de fuego. Así es. Ok, Luis, pues tenemos 2 minutos para terminar. Sí, ya está. Ahí está. Pues para concluir podemos ver que si esta persona procedió a suicidarse, pues hay que recordar que en primera instancia hay entonces quiere decir que no le dio ni tiempo de escribir el tal y tan llamado falso evangelio de Judas. No hubo tiempo de escribirlo puesto que se suicidó. Eso confirma también una investigación de este falso papiro que data más del año 400, que es cuando mucho documento apócrifo empezó a salir a la luz, entre ellos estos falsos documentos, falso evangelio de Judas. Repetimos, no le dio tiempo ni de escribirlo. Entonces pues no hay evidencia de que tal evangelio sea inspirado por Dios ni sea del autor del discípulo Judas. Y la segunda es muy curiosa la forma en la que se suicida. Mateo 27 dice que se ahorcó, y en Hechos 1 dice que su cabeza se desparramó en un lugar. Sin embargo, lo que podemos ver es que la palabra griega que se utiliza en Hechos 1 tiene que ver con la carne cuando se está putrefactando, se rompe, se hace una... Sí, la palabra griega se refiere a que se estaba necrosando el cuello. Eso quiere decir que hay una armonía entre que donde se ahorcó, el paso del tiempo hizo que la cabeza el cuello se le fuera necrosando hasta que se degolló, y entonces ahora sí cayó el cuerpo en el otro campo, como dice Hechos, y se desparramó por la mitad. Esa es una armonía de los dos pasajes completos para ver qué sucedió, y ese ejemplo es aplicable a una verruga. Cuando una persona tiene una verruga y se arranca un cabello, si le amarra un nudo a la raíz de esa verruga y le hace un nudito ciego ahí, con el paso del tiempo se va necrosando solita hasta que se cae sin dejar marca. Fue lo mismo que le pasó a su cuello, se ahorcó, como dice en Mateo 27, pero sus entrañas se derramaron días después hasta caer en el campo de sangre. Ok, bueno, pues esto fue para que sepas que es delicado el suicidio, no tienes por qué, hay un Dios, un solo Dios, Yeshua, que está esperándote para que puedas pues ser libre, y puedas ser libre también de culpas, porque las culpas son las que nos llevan muchas veces a la idea del suicidio y del crimen. Así es, entonces te invitamos a que te acerques a Yeshua, porque a lo mejor estás cerca de la mesa, pero estás a punto de tomar el pan del carcañar y traicionar. Entonces reconsidera que el Espíritu Santo es espíritu de verdad, de consuelo, y el Señor es Dios de fidelidad. Él no falla. Entonces se hablaba de que Judas, como era a lo mejor de una de las corrientes de los que se llamaban los celotes, que eran los anárquicos revolucionarios de esa época, a lo mejor en un momento dado, viendo al Mesías que decía, si te dan en una mejilla, ofrece la otra, él en este movimiento revolucionario decía, pues es que el Mesías debe de venir a reinar, y por eso poco a poco fue desertando del equipo. Entonces, dudar. Así es, entonces no dudes, no desertes, Yeshua es fiel. Dios bendiga, Luis. Igualmente, Elías, Dios le bendiga mucho. Bendiga. Polvo y miseria. Hasta la próxima.